lo fundamental, y estos son principios generales, porque acá vamos a ver mucha remisión, obviamente, a las normas generales de actos y negocios jurídicos, porque esto no deja de ser un negocio jurídico, es un contrato, como hablamos varias veces, plurilateral, varios sujetos de organización, todos convergen en un mismo interés, ya lo hablamos también. Entonces, no es algo extraño en el derecho en general. Y hay cosas que sí las prevé la ley y hay otras tantas que vamos a tener que ver o analizar lo que ya conocemos de normativa civil. Entonces, en este caso, lo primero que hay que tener en cuenta es qué pasa en la etapa precontractual, o sea, antes de que nazca la cooperativa, antes de que se celebre ese contrato subjetivo, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa lo que pasa en el derecho general, no hay ninguna particularidad. El principio de buena fe tiene que estar siempre presente, incluso en esa etapa precontractual. Eso también lo saben de derecho civil. Se supone que las partes o los sujetos que van a participar en un futuro contrato y van a constituir la cooperativa tienen que actuar de buena fe. ¿Sí? Ese principio siempre va a estar y siempre tiñe a todo el derecho. Y lo mismo, esto no es ajeno, es lo mismo. ¿Tá? Y va a continuar además toda esta buena fe y el deber de cooperación, porque también es un contrato o sea, la idea es hacer en un futuro un contrato plurisubjetivo. Todos apuntamos a un mismo objeto, a un mismo fin. Entonces colaboramos entre nosotros, cooperamos. En definitiva, eso es lo que va a definir también la vida de la cooperativa. Está en la etapa precontractual y va a estar después. O sea que, nada extraño, principios generales, en definitiva. Y después, otra de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de la constitución de la cooperativa, de la celebración de ese contrato que va a darle nacimiento a la cooperativa, son los elementos que tiene que tener un contrato. ¿Cuáles son los elementos que tiene un contrato o un acto jurídico en general? ¿Qué elementos tiene? ¿Vale? La capacidad. Sí. Consentimiento, objeto y causa. Capacidad, consentimiento, objeto y causa. También cuando hablamos de capacidad está el concepto de poder normativo negocial, que lo podemos englobar dentro de ese elemento. Y después, sí, 4 elementos. Los 4 elementos de cualquier negocio. Sí. La capacidad tiene que ser jurídica, digamos. Capacidad jurídica, después tenemos capacidad de obrar, o sea, capacidad jurídica de obrar o capacidad de ejercicio. El poder normativo negocial existe y también el poder ejercerlo o no, está todo medio vinculado. Exacto. Y después tenemos los otros 3 elementos que hablamos. O sea, lo que ya conocemos de los elementos de cualquier negocio o acto jurídico, acá también lo vamos a tener que mirar y lo vamos a tener que aplicar. Y si alguno de esos elementos está viciado, ¿qué puede pasar? Puede haber nulidad. Después veremos qué particularidades tiene, si es absoluta, si es relativa o qué consecuencias tiene. Pero lo mismo que conocemos, o sea, es un acto jurídico en definitiva. ¿Qué acto jurídico? Un contrato plurisubjetivo de organización para constituir un nuevo ente que en algún momento, cumplido determinadas condiciones, se va a transformar en un sujeto de derecho. No en el momento de la constitución, se va a transformar después con la inscripción, eso después lo vamos a ver. La inscripción acá en la cooperativa, porque el sujeto de derecho va a nacer con la inscripción, no con la constitución. Pero eso después lo vamos a hablar concretamente. Entonces, como tenemos que analizar la existencia de esos elementos, vamos a hablar un poquito del caso concreto, digamos, dónde están o cómo vemos o cómo se manifiestan esos elementos en la cooperativa, en definitiva, que es lo que nos importa a nosotros. Primero lo que hablamos de la capacidad y la distinción de conceptos que es fundamental. La capacidad versus el poder normativo negocial, que está ahí en la presentación. Pero en palabras de ustedes, a ver, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia, sin leer, ¿no? En palabras de ustedes, la diferencia entre esos dos conceptos, que son primos hermanos. Capacidad jurídica y poder normativo negocial. Dale, para que le... Decime, recordame tu nombre, por favor. ¿Apellido? Dale. Capacidad jurídica es que tenemos esta relación jurídica con respecto a otro y que tienen todas las personas según el artículo 21. Jurídica, o sea,
que es diferente a la posibilidad de constituir una sociedad jurídica. La capacidad jurídica, no, sí, claro, a constituir una sociedad jurídica. La capacidad jurídica sería el derecho a poder estar en una situación jurídica respecto a un sujeto, o a ser titular de una situación jurídica, Ahí va. mejor dicho. Y el poder normativo es ese poder, esa situación jurídica que te permite ser titular. O sea, hay ciertos artículos que te impiden formar una norma. Por ejemplo, el famoso que los estén casados cónyuges no pueden donarse, perdón, mínimas. Bueno, Eso sería falta de poder normativo negocial, el ejemplo que dijiste. Bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, dale. Un libro de un profesor, Mm, la diferencia entre capacidad de obrar y capacidad jurídica. sí, Dentro de la capacidad jurídica está el poder sí, negociar. sí. Una cosa es la capacidad de obrar, que es la posibilidad de crear normas jurídicas, digamos, y la capacidad de jurídica es justamente es tener la posibilidad de estar, por ejemplo, a través de sí o a través de otra persona, crear, por ejemplo, un negocio jurídico o poder tener la potestad de tener, obtener poder jurídico justamente de Normativo negocial. normativo social. Que puede ser a través de uno, por ejemplo, pasan los menores de edad, o no sé, capaz que no, o sea, capaz de. Sí, vos estás diferenciando capacidad de obrar con capacidad jurídica y estás relacionando el poder normativo negocial con la capacidad jurídica, Exactamente. con ser titular. Y bueno, sí, no es lo mismo. Sí está en esa órbita porque refiere a la capacidad jurídica y otra cosa es el hacer. Eso sí se distingue. Doctora, a ver Sí. si vamos. Yo el poder normativo negocial se lo asocio a determinados atributos de las personas que tienen que celebrar un contrato, que en caso de presencia o ausencia de los mismos, me va a determinar que el negocio no se pueda realizar. Por ejemplo, la compraventa entre cónyuges, ¿no? Ujú, ujú. Yo estoy casado con mi señora o con quien sea, no puedo celebrar una compraventa con él, más allá de mi capacidad. Yo soy capaz. Lo que pasa es que no tengo poder normativo negocial para celebrar ese negocio puntual. Bien, bien, O sea, bien. si yo revisto esos atributos, no lo puedo hacer. Por más que tenga capacidad. La capacidad es independiente. O no, Ok. no independiente. Otra cosa. Bien, para que acá querían hablar también. Quiero traerme más o menos el caso contractual del Capital Mailing. A ver. Profesor en obligaciones Sí. reales, capacidad jurídica de todo el mundo, entonces como tal capacidad jurídica mucho me interesa, sino poder normativo negocial, que es la capacidad que tiene cada sujeto de vincularse con la acción jurídica de otro, generar un negocio jurídico, lo cual eso obliga como la ley misma. Entonces, Caspar y Carnelli lo que traen es el concepto tan interesante que un contrato equivale a una ley, que eso fue algo sumamente novedoso, que lo que hace cierta ley, como fue el caso del cónyuge, el limitar el poder normativo negocial que tiene todo el mundo. Bien, sí, bien. O sea, viste que no es lo mismo. Ah, Está bien lo que dicen los compañeros y el ejemplo que diste tú también. O sea, si bien podemos decir que pueden ser primos hermanos o que puede tener ahí algún vínculo en los conceptos, no son exactamente lo mismo. Capacidad jurídica depende de una condición intrínseca del sujeto o extrínseca, en definitiva. El hecho, más que intrínseca o extrínseca, el hecho de ser sujeto de derecho. Vos sos sujeto de derecho, persona física, ya basta para ser sujeto de derecho, persona jurídica, que puede ser, es un sujeto de derecho, ficción, ficción normativa, pero sujeto de derecho, en fin. El hecho de ser sujeto de derecho ya te da capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque ser sujeto de derecho se define como ser titular de un patrimonio. Un patrimonio es tener derechos y obligaciones. Bienes, derechos y obligaciones. Eso es el concepto de patrimonio. Entonces, un sujeto de derecho se define como tal porque es el que tiene la posibilidad o tiene la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, en definitiva. Y eso es lo que le da la calidad de sujeto de derecho. Y el hecho de ser titular de derechos y obligaciones es la capacidad jurídica. Porque es ser titular. Yo puedo obligarme o yo puedo tener derechos.
Eso me lo da mi calidad de sujeto de derecho. No requiero más. Artículo 21 del Código Civil. Persona física, nada, el ser humano. Persona jurídica, ficción de la ley, que crea un ente que le da esa capacidad jurídica, esa posibilidad de tener un patrimonio. Cooperativa se transforma en sujeto de derecho, persona jurídica, y tiene capacidad, la cooperativa en sí misma, por ser sujeto de derecho, va a tener capacidad jurídica. ¿Ah? Eso siempre. Otra cosa es la capacidad de obrar, que vos también decías, sí, eso es el hacer. Eso es que ese sujeto que es o puede ser o es titular de derechos y obligaciones o tiene esa potencialidad, efectivamente él mismo los ejerza, él mismo se obligue, él mismo adquiera derechos por su propio actuar. Y ahí ya entramos en la capacidad de obrar. Y ahí empieza el tema de los incapaces absolutos, relativos, que van a precisar que son, aunque sean absolutamente incapaces, son sujetos de derecho. Entonces pueden ser titulares de derechos y obligaciones. Sí, pero no van a poder ellos obligarse, lo van a hacer a través de sus representantes legales, padres, tutores o curadores eventualmente. Condición intrínseca del sujeto, persona física, que refiere a un tema de discernimiento, de madurez, ya sea cronológica, la edad, 12 para abajo mujer, 14 para abajo hombre, y después la relativa, o un tema de madurez más allá de lo cronológico, mental, digamos, ¿no? De la posibilidad de discernir si hay algún problema de incapacidad intelectual o alguna cuestión de ese tipo que te afecta el discernimiento, y ahí sí serás incapaz absoluto y requerirás un curador. Entonces eso es lo de obrar, el hacer. Tengo capacidad jurídica, no tengo capacidad de obrar en ese caso. ¿Por qué? Porque tiene que actuar alguien por mí. Ese representante legal va a ser el que actúa en mi nombre. Y otro tema es el poder normativo negocial, que es esa posibilidad que el derecho le da a los sujetos que tienen capacidad jurídica, a los sujetos de derecho, de crear normas. Pues en definitiva es eso, crear normas. ¿Por qué? Por lo que decía el compañero, una norma equivale a una ley, un contrato, mejor dicho, equivale a una ley. Un contrato es una norma, porque es ley entre las partes, lo dice el Código Civil también. Entonces, esa norma que se crea, esa posibilidad de crear esa norma, es el poder normativo negocial. Por eso, como bien decían también, hay sujetos que tienen capacidad jurídica, que incluso tienen capacidad de obrar, pero no tienen poder normativo negocial. Por ejemplo, la prohibición de celebrar contratos de compra-venta entre cónyuges. Son dos sujetos perfectamente capaces, obviamente sujetos de derecho y además con capacidad de obrar. Perfectamente, absolutamente capaces. Sin embargo, hay una ley, una norma de jerarquía superior, porque tiene que ser una ley, que les dice, no, ustedes señores, a pesar de ser perfectamente capaces, esto no lo pueden hacer. Yo acá no les permito que pueden hacer este contrato. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Es repasar un poco más que nada civil, y claro, el libro de tus profesores es bastante claro en ese sentido, sí. Es chiquito aparte, así que es ameno para leer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó? Entonces, es importante tener en cuenta esto cuando analizamos en definitiva este elemento, porque está, como les digo, son primos hermanos, no es capacidad, pero están ahí, están todos relacionados, digamos. Y acá creo que ya un poco de todo lo que está ahí hablamos. Bueno, ahora, aplicando esto a las cooperativas, la cooperativa, como les digo, va a ser un sujeto de derecho. Entonces, va a tener capacidad jurídica. ¿Ah? Y las personas físicas que tienen capacidad jurídica también van a poder ser socios, ¿no? Porque para ser socio de una cooperativa requiere tener capacidad jurídica. Entonces las personas físicas pueden ser socias de una cooperativa, aunque sean incapaces, o sea, aunque le falte capacidad de obrar, un socio puede ser un incapaz absoluto, por ejemplo. Lo único que la ley de cooperativas lo que nos dice es que
En el caso de que sean menores o sean incapaces, ¿no? Incapaces dementes, como le dice el Código Civil, que me parece espantoso, en los artículos 18 y 36 lo que dicen es que pueden ser socios de una cooperativa, pero que esa cooperativa tiene que ser de responsabilidad limitada. O sea, tienen que tener la responsabilidad limitada para que ellos incapaces, o sea, con capacidad jurídica, pero no capacidad de obrar, puedan ser socios de la cooperativa. ¿Sí? Como pasa en las sociedades comerciales, ¿se acuerdan de las sociedades comerciales que es lo mismo, no? Es lo mismo. Acá no hay responsabilidad ilimitada en la cooperativa, pero sí hay una figura particular o un concepto, una característica de responsabilidad que yo no la vi, no está en otro lado, en otra figura u otra persona jurídica o de forma asociativa, sino en la cooperativa, que después vamos a hablar bien, que es lo que se llama la responsabilidad, bueno, esto quiere ser la responsabilidad suplementada. O sea, la contrario a la cooperativa, responsabilidad limitada, es la responsabilidad suplementada. Entonces, ¿qué quiere decir ya se los adelanto, qué quiere decir la responsabilidad suplementada? Es como, yo le digo como un híbrido, una mezcla entre responsabilidad limitada e ilimitada. Porque la limitada, ¿qué quería decir? ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir que un socio sea responsable limitadamente en una sociedad comercial, por ejemplo, o en una cooperativa? Su responsabilidad se limita a los soportes. Perfecto, que responde hasta el monto de su... Por eso se lo van a exigir y lo va a tener que pagar. Pero el resto de su patrimonio queda a salvo, no tiene nada que ver, digamos, con la historia. ¿Qué es la responsabilidad ilimitada? ¿Qué implica? Es lo contrario, pero díganme. Su patrimonio y el patrimonio de la sociedad. Que responde con todo su patrimonio. El patrimonio todo del deudor es garantía común de sus acreedores. ¿Se acuerdan del Código Civil? Entonces, la suplementada es como en el medio, digo yo siempre. ¿Por qué? Es limitada, pero no es limitada del todo, porque no es que solo es responsable del aporte del socio. Es responsable del aporte y un poco más, un plus, un suplemento. Por eso es responsabilidad suplementada. Es del aporte y otro tanto. ¿Cómo se define ese otro tanto? Hasta X veces el aporte. Por el aporte y 5 veces más. El suplemento de 5 veces más el aporte. 10 veces más el aporte. 20 veces más el aporte. 100 veces más el aporte. Sí. Y además, San Martín. El artículo 115 dice que esa responsabilidad suplementada tiene un límite, pero para las agrarias no rige. ¿Cuál es el límite? Una puta de Te compliqué la vida. no me acuerdo del artículo. 20 veces el aporte. Salvo las agrarias que no tiene un límite legal a 20 veces el aporte. En las agrarias, ahora, tiene que tener un límite. Porque, ¿qué pasa? Si yo a la suplementada no le pongo un límite de tantas veces el aporte, se vuelve ilimitada. Entonces, por eso yo digo es un intermedio, o sea, es el aporte y un poco más. Y ese poco más siempre tiene que estar establecido. ¿Tá? En general está topeado por la ley, en casi salvo una en todas las modalidades de cooperativa. En las agrarias lo topea alguien, pero no la ley, lo topea el estatuto. ¿Tá? Entonces, ese tipo, esa modalidad, esa forma de responsabilidad limitada, ¿tá? Que tiene ese plus, es más grave, evidentemente, ¿no? Genera una responsabilidad mayor. Y por eso, para proteger a los incapaces de obrar, digamos, ¿no? A los incapaces absolutos, la ley dice, bueno, los incapaces solo pueden ser socios de una cooperativa de responsabilidad limitada, en contraposición a la suplementada. ¿Sí? Ya vamos adelantando incluso estos conceptos. Después hay otra limitación que podemos decir que puede ser también, o sea, quiénes pueden ser socios o no de qué tipo de cooperativa. Y las personas jurídicas, pueden ser socios de una cooperativa, porque la ley no obliga a que solo sean socios de una cooperativa las personas físicas. Puede ser socios de una persona jurídica.
Ahora, siempre depende de la modalidad de cooperativa. ¿Por qué? Por el objeto. O sea, hay objetos que definen las modalidades que son inaplicables. A veces, en algunos casos, la ley lo dice expresamente, como las cooperativas sociales. En otros no lo dice, pero que si analizamos un poquito el objeto, es como que no tiene sentido que sea una persona jurídica la socia. Entonces, de alguna manera, está vedado a ese sujeto de derecho la posibilidad de ser socios. Por ejemplo, en las cooperativas de trabajo, una persona jurídica no necesita trabajar. No le vas a asegurar una fuente de trabajo a una persona jurídica. La que precisa trabajar y está vinculada con un derecho humano y de la dignidad humana es la persona física. Entonces, ahí es claro que aunque la ley no lo diga directamente, se entiende implícito en ese objeto que es para personas físicas y no jurídicas. Y lo mismo la de vivienda. Una la vivienda a tener un techo digno está dirigido a las personas físicas, no a las personas jurídicas, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces lo mismo, yo ahí aplicaría el mismo criterio también. ¿Sí? Pero después, en los otros casos, un crédito lo puede sacar una persona jurídica perfectamente, ¿no? Para financiar su operativa, tengo una pyme, quiero sacar un crédito. Ahí no hay nada que impida a esa persona jurídica ser socia de la cooperativa de ahorro y crédito. Lo mismo una de consumo. ¿Por qué no podés querer adquirir bienes? Yo no traje borrador. Sí. ¿Traje borrador, no? No. Bueno, queda ahí. Yo sí tengo. No, chao, no sé. Después hay otras situaciones que podemos analizar también mirando a la cooperativa respecto de algunos casos específicos que podemos ver o analizar o discutir si refiere a falta de capacidad jurídica, el elemento de capacidad jurídica, ¿no? O a falta de poder normativo negocial. Pero igual, en definitiva, lo que es cierto es que le pongamos el nombre que le pongamos o lo enmarquemos en el concepto, que ya vimos que son diferentes, que lo enmarquemos, la consecuencia siempre es la misma. ¿Cuál es la consecuencia de un acto de una persona que no tenga capacidad jurídica o poder normativo negocial? El acto no existe. Claro. No existe, es la inexistencia. Después ahí tenemos la doctrina civilista, que hay algunos que dicen que inexistencia y nulidad absoluta es lo mismo, y hay otros que dicen que no es lo mismo, pero no cambia. El tema es que no está, no pasó, listo, ya está. Yo en esa discusión. Eso es Marcelo, que sí. Yo soy comercialista. Entonces, enmarquémonos donde lo enmarquemos, ¿no? La consecuencia es la misma. El acto no existe. ¿Tá? Pero hay algunas situaciones para mirarlo desde la óptica de la cooperativa que podemos ver si la ponemos dentro de la falta de poder normativo negocial. Aunque puede discutirse. El artículo 18 dice que el ingreso de la cooperativa es libre, ¿no? Lo hablamos. ¿Qué principio era? El de puertas abiertas. Cualquiera puede hacerse socio de la cooperativa, pero dice también siempre y cuando se cumplan con las condiciones que dice el estatuto. O sea que puede ser, por eso que dice, que el estatuto limite a ese cualquiera. Bueno, ya te define un perfil. Es una cooperativa de consumo dirigida a empleados del sector pesquero. Y bueno, el estatuto capaz que exige que para que seas socio de esa cooperativa de consumo, tenés que ser empleado del sector pesquero. Entonces voy yo y me van a decir, no. Limitado en el estatuto, sí, es de consumo, pero no es para cualquiera. Tiene que ser este perfil. Y bueno, ok, ahí me está limitando. Entonces ahí lo que se puede decir es, bueno, pero ahí ¿qué me está diciendo? Si yo no soy empleada de la empresa pesquera, ¿me falta poder normativo negociar para ser socia de una cooperativa, de esa cooperativa específica de consumo? ¿Es eso? ¿Esa limitación o no? Entonces ahí lo que podemos decir es que, bueno, ahí es que te falta un requisito para ser socio,
pero capaz que ya no es entrar en el tema de o la capacidad jurídica o la falta de poder normativo negocial, porque para hablar de falta de poder normativo negocial debería una ley, porque apunta a una norma de jerarquía superior que te prohíbe celebrar actos jurídicos o crear, mejor dicho, normas jurídicas. Entonces, la norma jurídica que vos creás es el contrato. Acá tenemos un contrato, el estatuto, que me prohíbe entrar porque me pide determinados requisitos. Entonces, al ser un estatuto, que es la norma creada por las partes en definitiva, y no una norma de jerarquía superior, se entiende que ahí no termina de ser falta de poder normativo negocial porque no lo dice una ley, la limitación la va a dar el estatuto. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, es una limitación, listo, que la da el estatuto. El principio de puertas abiertas, capaz que más bien para diferenciar la sociedad judicial, ¿verdad? O sea, El principio de puertas abiertas, pero no es lo mismo igual. O sea, si yo, por ejemplo, quiero ingresar en una ciudad comercial, voy a tener muchas más limitaciones. Hay capaz que se puede diferenciar por eso. sí, o sea, la limitación en el estatuto para entrar porque te pide un determinado perfil, como el ejemplo que les di, no quiere decir que no exista principio de puertas abiertas, existe, porque si vos reunís esa condición, entrás, aunque a la cara de los otros no le guste, y podés exigir entrar. Tenés un derecho subjetivo a entrar. El claro ejemplo es en las cooperativas agrarias, que tienes que ser sí o sí productor rural. Bueno, el segundo punto, pero alguien quería decir algo antes. San Hay que Martín. decir que en realidad no se cumple en el principio, porque en realidad también entra en juego el tema del objeto. Si tú no tienes relación con el objeto, no vas a poder hacer nunca un acto cooperativo. Sí, también, en algunos casos está relacionado. Este de la cooperativa de consumo es como bastante más arbitrario, digamos, porque cooperativa de consumo de tal cosa, que pueden hacerlo, pero digo, no afecta al principio de puertas abiertas, sigue siendo un principio de puertas abiertas. Lo único que el estatuto lo limita un poquito ahí a la entrada, porque busca determinado perfil o características, que son razonables en relación con el objeto, porque capaz que yo le quiero dar un servicio especial de un precio determinado a la gente que trabaja en ese rubro determinado. Entonces, está relacionado con el objeto. ¿Sí? Ahora, lo que decía... Pero doctora, usted dice que Sí. no lo puedo ver como falta de poder normativo negocial, sino como la falta de un requisito, Sí. porque no hay norma legal que lo establezca, pero mismo en el artículo 18 ya es una norma legal. Ahora, que yo lo ponga en el estatuto o no, lo hago en función de que la ley me lo habilita. Claro, pero la limitación en sí misma, o sea, el sujeto que voy a limitar y que le voy a sacar la posibilidad de ser socio y la posibilidad de crear normas, llamale, no está dada en la ley, sino en el estatuto. A ver, esto no deja de ser discutible, Bien. pero si lo apuntamos a que la que lo limita al poder normativo negocial siempre es la ley o una norma de jerarquía superior, cuando el que lo está limitando es el estatuto, por ese aspecto jerárquico de la norma, no entraría en el concepto estricto de poder normativo negocial. ¿Se Bien, entiende? lo sumamos como una falta de requisito y listo. Ahí va, exactamente. Bien. Ahora, lo que decía la compañera, que no sé si en el Zoom la escucharon, ella decía, algo similar pasa en las cooperativas agrarias, que para ser socio tenés que ser productor rural, por ejemplo. Y es lo que está en el artículo 110. Dice, sin perjuicio de lo que dice el artículo 18, o sea, más allá de que el estatuto puede establecer determinadas limitaciones para que sea socio de una cooperativa, un sujeto, en las cooperativas agrarias, para ser socio de las cooperativas agrarias, se debe realizar la actividad agraria que requieran los estatutos. O sea, no solo que debo ser productor rural, sino que la actividad agraria que haga, productor ganadero, por ejemplo, por decir algo. Esta cooperativa está dirigida a sujetos que se dedican a la actividad agraria, concretamente, que son dueños de tambos o de vacas. Yo qué sé, estoy inventando, pero por decir algo. Entonces, los socios de esa cooperativa deberían ser productores rurales, dueños de tambos o de vacas. Y el 110 me lo dice, o sea, lo dice la ley, ¿no? Lo dice acá, el artículo dice esto, no es el estatuto puede prohibir o puede decir, o sea, acá te está diciendo, además de lo que pueda decir el estatuto, que puede decir lo que quiera, en ese sentido, porque está el artículo 18 que te lo habilita, yo ley te estoy diciendo que para que seas parte de una cooperativa
agraria, tenés que hacer la actividad que requieran los estatutos. Los estatutos van a decir una actividad. Y para ser socio de este tipo de cooperativa, vos tenés que hacerla. Lo dice la ley. Entonces acá sí podemos decir que estamos en una hipótesis de falta de poder normativo negocial. Un sujeto con toda la capacidad, obviamente jurídica, y toda la capacidad de obrar, no va a poder ser socio de una cooperativa agraria porque la ley, norma de jerarquía superior, dice que si no haces o te dedicas a cierta actividad que dice el estatuto, no podés ser socio de la cooperativa agraria. Entonces te estoy impidiendo la celebración de cierto negocio jurídico, imposibilitando la posibilidad, valga la norma jurídica en ese sentido. O sea, sin perjuicio de que la ley también lo diga, también el estatuto. La ley también lo dice y el estatuto, pero la ley acá te está diciendo expresamente, tenés que hacer esta actividad agraria. El estatuto te va a limitar la actividad agraria, pero la ley es la que te está limitando a entrar, porque si no haces eso, no vas a entrar. Más allá de que el estatuto, después sí remite al estatuto el especificar la actividad. Una cooperativa de consumo, si el estatuto dice que yo no puedo entrar porque no soy empleado De la pesquera, como dijimos, sí. Yo también me limita el poder normativo negocial. Bueno, es lo que estábamos hablando. Ahí no es la ley la que te dice, el estatuto va a decir que si vos no haces la actividad que dice el estatuto, no podés entrar. Ahí te dice, el estatuto puede limitar, como quiera. Entonces ahí lo dejas al estatuto todo. Acá la ley no solo me está diciendo el estatuto lo puede limitar como quiera, que también me lo dice, porque dice sin perjuicio de lo que dice el artículo 18. Acá me está diciendo, yo ley te estoy diciendo que la actividad agraria específica que te va a decir el estatuto, no podés ser socio. Yo te lo estoy prohibiendo. ¿Ves la diferencia? Ahí está la norma superior que la está prohibiendo. Y por eso se puede decir que hay falta de poder normativo negocial en ese sentido. ¿Sí? Si en el estatuto de la actividad agraria hay un artículo que dice puede ingresar libremente sin necesidad de tener ese estatuto es el que es. Esa cláusula se tiene por no puesta, porque está contra la ley. Porque la ley le quitó el poder normativo. Ahí va, ahí es una aplicación de lo que estamos diciendo. Es la ley la que te dice, no podés ser socio sin esto. Entonces, si no estás afectando el tipo, o sea, se va a tener por no puesto directamente. Es una nulidad en la cláusula. Después vamos a ver las nulidades. Pero sí, ahí va. Porque acá es la ley la que le quita a ese sujeto que no hace la actividad agraria que dice el estatuto el poder normativo negocial. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por allá? ¿Por el Zoom? ¿Sí? Sí. Bien. Después, bueno, otra de las cuestiones que podemos ver si hay o no falta de poder normativo negocial, y se puede entender que hay falta de poder normativo negocial, es esto que dice el artículo 20. ¿Qué dice el artículo 20? Dice que si modificamos el estatuto, o sea, por la vía de la modificación del estatuto, no cuando la estamos constituyendo, sino cuando estamos modificando el estatuto, la responsabilidad, que ya sabemos que son dos tipos de responsabilidad, limitada y suplementada, la responsabilidad de los socios de la cooperativa frente a las obligaciones de la cooperativa, junto con la cooperativa, esa responsabilidad, solo se puede agravar. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una cooperativa constituida con responsabilidad limitada, yo no puedo modificar el estatuto, yo al revés, yo puedo modificar el estatuto creando responsabilidad suplementada. ¿Por qué la estoy responsabilidad? Porque ahí voy a responder por el aporte y el suplemento, ¿no? Como hablamos. Ahora, si yo constituyo una cooperativa de responsabilidad suplementada, no puedo modificar el estatuto y cambiarla bajando la severidad de la responsabilidad, es decir, cambiando de suplementada a limitada, porque ahí estoy limitando más la responsabilidad. Entonces, ¿qué dice el artículo 20? No puedo hacerlo. Por más que quiera, no puedo hacerlo, porque lo dice la ley. Y si lo hago, no existe. Entonces ahí sí también es una falta de poder normativo negocial. ¿Ah? Los socios de la cooperativa van a poder reformar el estatuto agravando la responsabilidad.
delimitada, suplementada, no al revés. ¿Y quién me lo prohíbe? La ley. La ley le está prohibiendo la posibilidad de crear esa norma jurídica y hacer un negocio jurídico específico a los sujetos. Y sujetos que pueden ser perfectamente capaces. Y eso es una falta de poder normativo negocial, aplicada, obviamente, a la cooperativa, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Otro tema relacionado con esto. Si yo les pregunto, ya dijimos, ¿no? Ya lo dijimos, que socios de una cooperativa pueden ser personas físicas, salvo en algunos casos, conforme al objeto, que obviamente está destinado solo a personas físicas, o personas jurídicas, indistintamente, ¿no? El ejemplo que les di. Una persona jurídica puede querer financiarse y saca un préstamo y lo saca en una cooperativa de ahorro y crédito porque le conviene y se hace socio. No hay nada que lo prohíba. Ahora, esa persona jurídica de una sociedad, de una cooperativa, ¿puede ser una sociedad comercial? No todas personas jurídicas son una sociedad comercial. Sí, toda sociedad comercial es una persona jurídica, ¿no? La relación género-especie, digamos. Pero ahora, dentro de la variedad de personas jurídicas, persona jurídica, sociedad comercial, ¿puede ser socia de una cooperativa? Ya sabemos las diferencias entre sociedades comerciales y cooperativas. ¿Se acuerdan que la vimos la clase pasada, creo? Ya sabemos que en esencia son diferentes, tienen bases muy diferentes. Sin embargo, la ley permite que una persona jurídica sea socia de una cooperativa. Una sociedad comercial es una persona jurídica. Particular, sí, específica, regulada con sus normas propias, etc. Pero no deja de ser una persona jurídica. Entonces, la pregunta justamente es esa. ¿Puede ser socia de una cooperativa la sociedad comercial? ¿Qué les parece? Hay muchas preguntas ahí, pero creo que no hay respuesta. Que no, porque los instrumentos de la son diferentes, porque las sociedades comerciales tengan puesto gente de lucro, de cooperativas no, entonces los instrumentos son ¿Ese es el objeto? ¿El fin de lucro es el objeto de una sociedad comercial? Es más que nada la causa. El provecho o la ventaja que se obtiene al ser socio, o lo que se busca, es el fin de lucro. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el objeto de la sociedad comercial? Les pregunto a todos. Bueno, el objeto ómnibus es un ejemplo, pero ¿a qué te referís con objeto ómnibus? ¿Qué es eso? Objetos míos cuando se pueden dedicar a varias cosas a la vez, no sé, por ejemplo, muebles, bienes muebles también a la vez, y así. Sí, de la A a la Z, porque dice almacena zapatería, siempre digo yo. Eso es el giro. Esa es la diferencia entre objeto y giro. El giro es el específico al que se dedica. Pero sí, es cierto. Hacen objeto ómnibus para no tener que modificar constantemente el estatuto. Está bien. Está perfecto lo que dijeron los dos. Ahora, ¿a qué apunta el objeto? Vos dijiste por ahí. Se puede dedicar la actividad que hace. Bueno, el objeto, más allá de lo que vos determines, sea específico, sea ómnibus o lo que sea, es lo que se dedica a la cooperativa, es lo que hace la cooperativa o la cooperativa, la sociedad comercial, o lo que puede hacer, en definitiva. Después específicamente lo que haga será el giro, pero es lo que puede hacer. Ese es el objeto de una sociedad comercial. Entonces, ¿el objeto de una cooperativa cuál era? La ayuda mutua. Las necesidades que voy a satisfacer a través de la ayuda mutua, ¿no? El acceso a la vivienda, el acceso al crédito, al consumo, al trabajo, etc. Y ahí nos define la modalidad. Una cooperativa entonces, o una sociedad comercial, entonces, podría ser socio de una cooperativa, por ejemplo, una sociedad comercial que se dedica al transporte. Es una sociedad anónima, por ejemplo. ¿No? Podría ser socia de COET, que es una cooperativa de transporte. Sí. Miren que es tramposa. Miren que es tramposa la pregunta.
¿Qué es el COET? ¿Una cooperativa de qué? De transporte, pero ¿de qué? ¿De qué? No hay cooperativa de transporte definida así como modalidad o objeto. Es una cooperativa de trabajo. Fue media tramposa esa. De eso mal yo. Es una cooperativa de trabajo. Entonces, COPSA no va a querer tener una fuente de trabajo porque es una persona jurídica. ¿Se acuerdan que dijimos las personas jurídicas no pueden ser socias de personas? O sea, no, al revés. Sí, está bien, las personas jurídicas no pueden ser socias de una cooperativa de trabajo, porque en realidad la fuente del trabajo, el trabajo es un derecho humano a las personas físicas. ¿Tá? Más allá de la igualdad de objeto, vieron que hay que ver todas las preguntas. Fue tramposa, capciosa. Siempre está como enlazado el objeto del capítulo. Podés pensarlo así, sí, ponele un supermercado, una sociedad anónima que tenga por objeto y tenga un establecimiento comercial y tenga por objeto la actividad de supermercado, ahora sí puede aplicar. ¿Puede ser socia de una cooperativa de consumo? Esta sí no es tramposa. Sí. Si pensamos en que lo atamos al objeto y que la sociedad comercial está limitada en su actuar y puede hacer lo del objeto, y ahí está, ¿se acuerdan? Esto está mezclado un poco con derecho público. ¿Se acuerdan el tema del derecho público, de la capacidad o no de un ente público y del principio de especialidad? Que viene de ahí el concepto, pero después se aplica a las personas jurídicas. Principio de especialidad, que era que... Exactamente, está limitado su actuar y su capacidad en definitiva, la capacidad de ese sujeto de derecho, a lo que diga su estatuto legal en el caso de ser público. Que eso se aplica también o se tomó de ahí para el derecho privado en lo que tiene que ver con las personas jurídicas. Entonces, una teoría, una de las tantas, no es la única, pero que dice que, bueno, que ahí hay un tema de capacidad y de capacidad de obrar, en definitiva, aplicable a la persona jurídica, y que la persona jurídica en ese caso puede solo actuar y su actuación está limitada y enmarcada dentro de lo que dice el estatuto y el objeto de ese sujeto de derecho. Entonces, si tomamos esa posición, y bueno, podemos decir, bueno, si el objeto en base al principio de especialidad es el mismo y se habilita a dedicarse a la actividad de supermercado, y bueno, ¿por qué no un comercial que se dedique, que tenga por objeto el supermercado, no podría ser socia de una cooperativa de consumo? El objeto, en definitiva, es brindar bienes y servicios y es la actividad de supermercado, ¿no? Bienes de consumo, debe ser. ¿Sí? Eso es una teoría. Después hay quienes dicen, ya no relacionan tanto el objeto de la sociedad comercial con la capacidad en sí o la capacidad de obrar, sino que lo relacionan un poco más, la capacidad de obrar no, la capacidad jurídica quise decir, sino que lo relacionan un poco más con el poder normativo negocial. Y hay muchos, más la teoría comercialista más que nada, analizando el artículo 79 de la Ley de Sociedades Comerciales, que se acuerdan que habla de la administración y representación en el artículo 79, y decía algo así como que los administradores van a obligar a la sociedad por actos o hechos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Se acuerdan? El artículo 79. O sea que de alguna manera estaba limitando, o el artículo lo que hace es definir qué actos de los administradores obligan a la sociedad comercial. Y recoge, también lo deben haber hablado un comercial a esto, recoge la teoría de la apariencia, en definitiva. Si aparentemente parece que está haciendo un acto del objeto social, la vas a obligar. Tiene que ser como que rompa los ojos, que no tiene nada que ver con el objeto social para que no lo obligue. En definitiva, es un poco eso lo que recoge esa ley. Entonces ahí los autores que se centran en ese artículo y en eso ya no analizan el tema desde el punto de vista del principio de la especialidad del objeto, porque va un poquito más allá en el 79. Porque tiene que ser aparente lo extraño. Esa genialidad del objeto social debe romper los ojos, digamos, porque es notoria. Entonces ya no es expresamente, específicamente dentro del marco que establece el estatuto, el objeto del estatuto.
porque algo medio parecido, que no sea notoriamente extraño, capaz que entra y la termina obligando. ¿Por qué? Porque está todo el tema de la teoría de la apariencia. Obviamente, el que contrata, el tercero que va a contratar con la sociedad, no está mirando el estatuto, no lo tiene ahí a la vista, más allá de que se publique y se escribe, pero no lo tiene a la vista. No va a analizar cada vez que va a hacer un contrato con la sociedad comercial exactamente el objeto de la sociedad. Entonces, para proteger un poco a ese tercero que está actuando de buena fe, es este artículo. ¿Está? Ley de sociedades comerciales, ¿no? Ahora, los que hablan de eso, como les digo, ya no lo centran tanto en el principio de especialidad y en una relación con la capacidad, sino que va más relacionado con el poder normativo negocial. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué normas puedo crear? ¿Hasta dónde puedo obligar a la sociedad comercial y hasta dónde no? ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, en relación a eso, bueno, lo mismo. Si decimos que la puede ser socia de una cooperativa y ahí tiene que relacionarse un poco con el objeto, tenemos un poquito más de margen capaz que con la teoría anterior, porque salvo que sea notorio, capaz que si es algo primo hermano del objeto al que se dedica, podría ser socia y entrar. ¿Tá? Pero ahí, bueno, depende de la posición que tomemos, pero en definitiva, no hay nada que en principio le impida, o sea, no hay ninguna prohibición legal expresa que diga la sociedad comercial no puede ser socia de una sociedad, de una cooperativa, una sociedad cooperativa. No hay nada que lo diga. Tenemos ese margen de actuación que nos lo va a dar el propio estatuto de la sociedad comercial, el propio objeto de la sociedad comercial, y bueno, dependerá cómo lo entendamos, si le damos exactamente el marco del estatuto por el principio de especialidad o le damos un poco más en base a la teoría de la apariencia. ¿Ah? Pero en definitiva, si cae dentro de fuera del estatuto, digamos, o fuera, o son actos notoriamente ajenos al objeto y se hace socio de una cooperativa de ese tipo, el vínculo será inexistente. Ahí sí, la cosa es lo que hablamos. Sea capacidad, sea poder normativo negocial, la consecuencia es la inexistencia. ¿Sí? Pero en principio podemos decir que una sociedad comercial sí puede ser socia de una cooperativa. Esto creo que ya lo hablamos. No. ¿Conocen un caso perfecto? No, no conozco. ¿Que con sociedades comerciales sean socias de cooperativa? Yo no conozco. No, la verdad que no. Yo creo que no es lo más común, no tampoco. O sea, hay muchas, está todo el concepto de grupo, de sociedades, del control societario, pero generalmente involucra a otras sociedades comerciales. Lo que ves más comúnmente es eso y no tanto una sociedad comercial que se asocia de una cooperativa, salvo eso que les digo de poder sacar un crédito, de repente alguna que tenga un objeto ómnibus que abarque la posibilidad de un contrato de mutuo que puede pasar por no necesariamente una actividad bancaria, un contrato de mutuo lo puede hacer cualquier sujeto, y de repente ahí pueda entrar. Pero no, no es que conozco específicamente un caso, no. Apuntan a otra cosa, ¿no? Que es lo que vimos. Entonces, lo que abunda no es eso. Pero nada impide que lo sea si se cumple con esto que hablamos. Después, respecto de la capacidad de ejercicio, ¿no? Ya yendo a quienes pueden ser socios, que ya algo dijimos del artículo 18, ¿no? Que pueden ser socios todas las personas, bueno, físicas o jurídicas, y en el caso de las personas físicas, capaces o incapaces de obrar, digamos, basta con que tenga capacidad jurídica. Y cuando los incapaces, ¿no? Menores, impúberes, sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, dementes, como dice el Código Civil, cuando esos incapaces absolutos que están sujetos a una tutela, a una curatela o a la patria potestad, es decir, tienen representantes legales, esos sujetos igual tienen capacidad. Por lo tanto, pueden ser socios. Lo único que para hacerse el socio, para hacer el aporte y ejercer los derechos y obligaciones que la calidad de socio les otorga o les impone, ¿no? Derechos y obligaciones, lo va a hacer a través de su representante legal. Eso, norma general que ustedes conocen. Para tener en cuenta nomás, si el aporte que va a ser un aporte, ese sujeto incapaz va a ser un aporte, porque para ser socio la única forma es haciendo un aporte. Si el aporte supera esa obligación de aportar o el aporte en sí mismo supera las 500 unidades reajustables,
En el caso de tutela o curatela, se va a precisar autorización del juez para hacerlo. No así cuando el incapaz está sujeto a patria potestad. O sea, cuando es menor, sujeto a patria potestad, no. Pero los tutores o curadores sí van a precisar para obligarlo por ese monto o superior a ese monto la autorización del juez. ¿Está? Y sí, no hay ninguna particularidad o excepción en el caso de las cooperativas sociales. Si es una cooperativa social, en ningún caso va a requerir, más allá del aporte que se integre y del monto, va a requerir autorización judicial. La cooperativa social la vamos a ver una clase específica con las distintas modalidades de cooperativas y vamos a analizar la cooperativa social. Pero no sé si hablamos, para que tengan una idea, porque hablamos cooperativa social, está bueno saber de qué se está hablando, de qué es una cooperativa social. ¿Llegamos a hablar de eso o no? ¿Saben lo que es una cooperativa social? ¿O cuál es el objeto de la cooperativa social? La cooperativa social está muy relacionada con la cooperativa de trabajo, porque en definitiva termina ayudando, dando trabajo, o ayudando a insertarse en el mercado laboral a la persona. Pero está en la órbita del MIDES y está dirigida a un público específico, a sujetos de derecho, personas físicas, ¿sí?, que están en determinada situación de vulnerabilidad, ¿no? A donde apunta el MIDES. Lo que apunta el MIDES. Bueno, a esas personas en situación de vulnerabilidad, de indigencia, pobreza extrema, que necesitan, o no extrema, pero pobreza, que necesitan protección, a ese público apunta la cooperativa social, por eso está la órbita del va a tener que inscribir, además de la IN, y lo que va a buscar es ayudar a esa persona a salir adelante. O le ofrece trabajo, o le da fuentes de trabajo, por eso tiene un poco que ver con la de trabajo, o lo ayuda a insertarse, apunta a eso. Por eso, capaz que la ley en eso es más flexible y dice, bueno, en este caso, en estas cooperativas que tienen como una finalidad más social, digamos, que muchas otras, no hay límite para hacer el aporte, no necesita autorización judicial, aunque sea incapaz de obrar, de obrar en el socio. ¿Sí? Después vamos a ver bien los requisitos de esta cooperativa, pero al hablar de sociales ya saben más o menos de qué se trata. ¿Ves? Profesora, antes de pasar a otra cosa, ¿esto es la inserción, por ejemplo, de las personas con capacidades diferentes? Bueno, puede ser, hay que ver, viste que el MIDES no apunta al tema de la discapacidad aisladamente, sino que tiene relación también con la condición social en general de la persona. Además de estar en una situación de vulnerabilidad por la incapacidad, tiene que ver también con la situación económica. Pero sí, apunta un poco a todo eso, a ese sector de la población más vulnerable que necesita protección. ¿Sí? ¿Contesté? Sí, No, por gracias. nada. Estoy acá. Después igual vamos a hablar bien de la cooperativa social, ¿sí? Como cuando vemos las modalidades. Pero sí, ayuda un poco a la fuente de trabajo, en definitiva. Y la idea es que la persona salga de esa situación de vulnerabilidad y salga de la órbita y esa cooperativa supere eso y salga de la órbita de ser cooperativa social, digamos. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver específicamente. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya hablamos de la capacidad como elemento, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando arrancamos a hablar de esto dijimos, bueno, acá aplicamos los elementos de cualquier acto o negocio jurídico, hablamos de los 4 elementos y nos centramos en todo esto, en lo relacionado más que nada con la capacidad. Ahora tenemos los otros elementos, consentimiento, objeto y causa. Y vamos a hablar rápidamente, porque no requiere mucho, del consentimiento, objeto y causa. Para constituir una cooperativa, los sujetos que la constituyan van a ser una asamblea constitutiva, que así lo llama la ley, que será, los que la constituyen son los fundadores, ¿no? Por eso se les llama fundadores, la fundan, la crean, la constituyen. Obviamente que esos sujetos tienen que tener capacidad jurídica, tienen que ser sujetos de derecho, personas físicas. Además van a tener que tener poder normativo negocial, o sea, van a tener, evidentemente, si no, no pueden crear esa norma, estatuto, llamémosle. Pero además de todo eso,
tienen que tienen que tener voluntad para constituir ese estatus, esa persona, esa futura persona jurídica, esa cooperativa. Todavía no va a ser persona jurídica. Y dar su voluntad implica dar su consentimiento expreso para eso. Y ese consentimiento tiene que ser libre, como cualquier negocio jurídico que ustedes conozcan. ¿Ah? Eso es celebrar un contrato, en definitiva. Este contrato, la particularidad que tiene es que no hay dos partes, hay varias, que todos no son intereses contrapuestos, son convergentes, que también lo hablamos, todos van hacia el mismo punto. Después que se crea ese contrato, que se aprueba el estatuto en esa asamblea constitutiva, se van a suscribir las partes sociales, es decir, se van a obligar a hacer un aporte, partes sociales, van a elegir los integrantes de los órganos, porque tiene que haber órganos, ¿se acuerdan? El principio de gestión democrática del socio, o sea, los socios van a elegir a otros socios que se encarguen o que sean los soportes de los órganos, y ahí, terminado eso, van a hacer la cooperativa. El documento que tiene que ser escrito, donde se haga el estatuto, tiene una formalidad, una solemnidad, que tiene que ser en documento público o privado, pero como esto se va a inscribir, va a ir protocolizado, o sea, con firmas certificadas. Eso es lo que genera que la cooperativa nazca. Ahí van a ser, no van a ser la persona jurídica, acuérdense de esto. No van a ser ahí la persona jurídica, van a ser la cooperativa como asociación. Después vamos a ver más o menos ahí de qué se trata. Sí. También leí 184, si no recuerdo mal, dice que una de las cooperativas de vivienda tiene que ser solemne, o sea. Vos decís del acto, el documento de uso y goce, ese que se extiende, de las cooperativas de vivienda. Un instrumento de requisito y otra de las... De prueba. Exactamente. Sí, eso aplica respecto de ese documento específico, lo vamos a ver bien igual cuando demos cooperativas de vivienda. Pero sí, pero eso es otra cosa, es un documento adicional particular de esta modalidad de cooperativa. Por esto tienen que pasar todas las modalidades. Este acto constitutivo, esta asamblea constitutiva y el estatuto recogido en documento con esta solemnidad, lo tienen que hacer todas las modalidades de cooperativa. Después sí, tenés este documento particular en las cooperativas de vivienda, que tiene su solemnidad o esa discusión que tú dijiste, que ya les digo, cuando demos el tema lo vamos a ver detenidamente, es otro documento, pero no excluye de esto. La de vivienda va a pasar por esto antes, que es lo que hace que nazca la cooperativa como cooperativa. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, sí, genial. Entonces, nazca la cooperativa como esta forma asociativa, no aún, vuelvo a decirles, la persona jurídica. ¿Gran diferencia con qué? Fuerte. Con las sociedades comerciales. ¿Cuándo nacía la persona jurídica en las sociedades comerciales? ¿Se acuerdan? Cosa en la mano, dijiste. ¿En las personas jurídicas? ¿En las sociedades comerciales? Con el acuerdo, con el acuerdo entre los socios, con el darse la mano. Yo siempre pongo el ejemplo, me junto con una amiga, capaz que ya lo di acá, ¿o no? Me junto con una amiga en un restaurante, decimos, tenemos ganas de hacer una zapatería, ¿vamos a abrir una zapatería? Sí, dale, genial, vamos a comprar zapatos en tal lado, de tal diseño, carteras de tal otro. Mira, yo vi el local allá en la esquina de 18 y Eduardo Acevedo, está buenísimo, hay facultad, movimiento, vamos a hacerlo ahí mañana. Está genial, nos damos la mano, nos damos un beso, y ahí nació la persona jurídica. Sociedad comercial, ¿por qué? Hay un acto de comercio, me voy a dedicar al comercio y voy a intermediar entre la oferta y la demanda de zapatos y cartera. Un comercio. Y dijimos, entre las dos vamos a hacerlo, y no hicimos más nada, no lo escribimos. No nos sentamos, vamos a redactar el contrato. No, quedó en esa. Pero compramos el local, o alquilamos el local, compramos los zapatos, empezamos a vender. Eso es una sociedad de hecho. Y es sujeto de derecho desde ese momento que me di la mano en el restaurante comiendo y que se nos ocurrió la idea. Ahí nació el sujeto de derecho. Hay comercialidad formal. Si yo me junto con mi amiga y digo, vamos a hacer un estudio jurídico, no nace una sociedad comercial.
porque ahí es un objeto civil. ¿Eh? ¿Por qué no surge ahí la premisa? Porque cuando el objeto de una sociedad de hecho es civil, no hay una actividad comercial. Porque para ser sociedad de hecho comercial, tenés que dedicarte a la sociedad comercial. Si vos después constituís el tipo social, sociedad anónima, SRL, aunque me dedique a lo que me dedique, comercialidad formal, artículo 7 del Código de Comercio, eso sí va a ser un acto de comercio y comercial. Pero cuando todavía no constituí debidamente la sociedad y me quedo en esa etapa de la sociedad de hecho, tengo que analizar el objeto al que se dedica. Esto es comercial, ¿no? ¿Cómo? Ah, claro, ahí hay cosas que vas como medio de atrás, pero es eso, lo vas a ver bien cuando des sociedad de hecho, todavía no llegaron. Pero un poco apunta a eso, en ese caso tenés que ver a qué se dedican. Pero si se dedican a una actividad comercial, ahí nació el sujeto de derecho, no siendo civil el objeto. Cuando es de hecho, cuando es de hecho, después si ya yo lo escribo, voy a constituir el tipo, estoy en formación y hago el tipo, ahí no importa el objeto. Porque dice que eso capaz que ya lo viste, el artículo 7 del Código de Comercio dice... ¿Qué es un comerciante? ¿Qué es un... ¿Con quién estás cursando comercial? Santiago. Santiago no. Con este, No, pero Tomé no es el titular. Era En la inscripción aparece el comercio. Lo cambiaron. Ah, mira, ¿qué le habrá pasado a Beatriz? Bueno, está. Hubo algún problemita en comercial de diserciones. Bueno, está. El tema es que hay gente. Volvemos entonces. Está. Eso es para ver las diferencias. Volvemos a cooperativo. Eso es para ver las diferencias con la sociedad comercial, acuérdense. La cooperativa, no importa el acuerdo, no importa que hayamos celebrado esta asamblea constitutiva y quede todo pronto. Nace la cooperativa como tal, pero no aún la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque la inscripción, en este caso, es constitutiva y ahí es donde nace la persona jurídica. Con la sociedad. Puedo no escribirla, puedo no escribir el contrato, puedo tener una sociedad de hecho o una en formación o otra irregular. ¿Se acuerdan que ahí ya podemos llegar hasta tener contrato escrito y inscripto, pero la persona jurídica ya está ahí, vivite y coleando. Hay un sujeto de derecho nuevo. En el caso de la cooperativa, todavía no. ¿Hay una entidad? Sí, nació la cooperativa, sí, pero aún no es persona jurídica. Acuérdense bien de esto, que es una diferencia clave. Justamente eso, si en realidad nace ahí, ¿no? Es necesario que sea solemne el acto. Ahí está la discusión. Vos decís de la de vivienda. Claro, como dice, esas buscan a todas o solo la vivienda. Claro. Ahí está el enganche, está bien. Pero bueno, en definitiva esto aplica a todos. ¿Qué pasó? No. Se había cortado la pantalla. Bien. Bueno, y el consentimiento es eso, o sea, ese consentimiento que hace que esto es una, los fundadores la creen, tiene que ser libre. Y evidentemente, si no es libre, podemos tener algún vicio de consentimiento. ¿Querías decir algo? No, perdón. Pensé que levantaba. Puede haber algún vicio de consentimiento. Y ahí puede ser que ese vicio simplemente sea respecto de un solo sujeto, lo sacamos y la cooperativa sigue perfecta y se crea y nace. Eso, normas generales que siempre sabemos. Lo que sí es cierto es que esa voluntad tiene que ser libre. Después tenemos el objeto y la causa que nos queda. El objeto. ¿Cuál es el objeto de la cooperativa? Satisfacer las necesidades. El objeto es satisfacer las necesidades. Bueno, sí, el objeto es lo que se va a dedicar, que en definitiva la satisfacción de la necesidad específica es lo que define la modalidad. Satisfago la necesidad de una vivienda, bueno, el objeto va a ser, y la modalidad va a ser la vivienda. Sí, pero también hay otra lectura del objeto. De trabajadores, de acuerdo al objeto del acto cooperativo, serán de trabajadores, de consumidores, o de usuarios, o de trabajadores y consumidores. Claro, está muy bien. El objeto, la modalidad,
también es lo que se dedica y es el acto cooperativo en sí principal. Por eso está vinculado con el objeto, con el acto cooperativo. El objeto de la cooperativa, bueno, ahí lo dice, es el mismo que el del acto cooperativo, que refiere a lo que decías tú, a lo que se dedica, a la necesidad que voy a intentar satisfacer con la cooperativa. Pero como les quería decir, hay otra lectura también del objeto. Más allá de la necesidad que vos satisfagas, por ejemplo, la cooperativa de transporte es una cooperativa de trabajo. ¿Cuál es el objeto entonces de una cooperativa de trabajo? Que ya lo hablamos. Darle una fuente de trabajo. Eso. Ahora, ¿a qué se dedica la cooperativa de transporte? ¿A quién? ¿A quién sube? A terceros, a cualquiera. Eso es la actividad económica a la que se dedica. Entonces también se puede hacer otra lectura, no solo esta que acabamos de hacer del objeto de la cooperativa, por la necesidad que satisface, por el objeto del acto cooperativo, sino a la actividad económica que se dedique, porque también está definido así el objeto, incluso desde el punto de vista de los comercialistas. ¿Ah? Entonces ahí podemos tener esas dos visiones, y las dos son válidas. El objeto, como elemento del contrato, del negocio jurídico, tiene que ser, ¿qué tiene que ser? ¿Lícito? Ah, exactamente. Eso aplica en todos lados. Determinado, y sí, tiene que estar más o menos, más allá de lo que aplica de la sociedad comercial que hablamos, tiene que aparecer. La cooperativa dice, tiene que ser determinado. Y tampoco hay mucho efecto práctico en cuanto al tema de la licitud, ilicitud o prohibición, porque en definitiva, para ser cooperativa tiene que encuadrarse en alguno de estos objetos que hablamos, ¿no? En una satisfacción de una de esas necesidades, del objeto del acto cooperativo. Si ni siquiera entramos en esa, ni siquiera estamos hablando de cooperativa. Entonces, para aplicar todo esto, el objeto básicamente va a ser siempre lícito, porque si no, ni siquiera entramos a hablar de esto. ¿Me siguen con el razonamiento? ¿Está? Entonces, un poco ese es el concepto. Bueno, ya hablamos de debe determinarse precisamente. Indica los límites de la actividad que va a tener la sociedad o la cooperativa. Y bueno, el artículo 15 es el que regula todo. No hay mucho más ni mucho misterio del objeto. Y después, para terminar, y después seguimos con nulidades la próxima, el otro elemento que nos queda es la causa. ¿Cuál es la causa? Bueno, ahí lo dice. ¿Cuál es la causa de la cooperativa? ¿Qué es la causa en un contrato o en un acto jurídico, negocio jurídico? ¿Sí? ¿En el Zoom? ¿Alguien quiso hablar? No, habíamos dicho que era la ayuda mutua, acá lo dice de vuelta. Exactamente. La causa es el provecho, la ventaja que se obtiene, ¿cómo se define? En un acto de un negocio jurídico. En este caso, ya lo habíamos hablado, como bien dijo Bruno, es la ayuda mutua. Es por la razón por la que se constituye la cooperativa. A través de la ayuda mutua, realizar un objeto específico, satisfacer una necesidad específica. Y vamos para el objeto que lo acabamos de ver. ¿Ah? La causa se debería ajustar a la ley, lo mismo. Si no hablamos de ayuda mutua, ni siquiera entramos a hablar de cooperativa. Entonces, es más difuso ver el tema de la causa. Hablamos de cooperativa y obviamente va a ser lícita. ¿Sí? Sí. Dejamos para la clase que viene empezar con nulidades, o sea, qué pasa o cuáles son las nulidades que aplican a la cooperativa, y ahí vamos a hablar, ya se los adelanto, de la ley de sociedades comerciales, porque es uno de los casos del inciso final del artículo 3, de la opción final del artículo 3 del inciso final. No está regulado la ley de cooperativas, así que vamos a repasar nulidades de la sociedad comercial. Un buen fin de, gracias a ustedes. Chau, a los del Zoom, pasen lindo. Gracias, igual. La próxima es Marcelo. Bueno. Se unen al de Marcelo. Bueno, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.